Como todos sabemos, México ha contado con una gran lista de presidentes a lo largo de su historia. Cada uno marcó su época, ya sea con sus grandes obras derivadas del compromiso con el pueblo mexicano, que hicieron crecer la economía del país con inversiones extranjeras y creando un gobierno soberano y transparente. Algunos otros presidentes también marcaron su época, pero no precisamente por ser los mejores, sino todo lo contrario, ya que solo veían por sus intereses y no se daban cuenta de las necesidades que tenía el pueblo. El siguiente trabajo hablará precisamente de eso. Fue hecho para la materia de Derecho 2 como proyecto final de sexto semestre. El objetivo principal es conocer un poco más la historia de México, los presidentes que tuvo a lo largo de su historia y cómo es que México llegó a ser el país que todos conocemos hoy en día. ¡Nuestra independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Morelos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Antonio López de Santana nació el 21 de febrero de 1794 y murió entre el 20 y 21 de junio de 1836. Un presidente bastante egocéntrico que tomó decisiones absurdas, desde cobrar impuestos por la tenencia de perros, puertas y ventanas, hasta autodedicarse monumentos en todo el país. Fue tan inteligente como para manipular liberales y conservadores, y para ocupar la silla presidencial 11 veces durante 20 años. En mi opinión, Santana es un personaje que quiso comprar la gloria, que por su terquedad, su idolatría y megalomanía descuidó del país de asuntos mucho más importantes que la guerra. Sebastián Lerdo de Tejada, fiscal de la Suprema Corte de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, diputado del Congreso de la Unión, ministro de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia a la muerte de Juárez. Ocupó la presidencia de la República. Luego de triunfar en las elecciones, se convirtió en el presidente constitucional ese mismo año. Bajo su gestión, se logró derrotar al cacique rebelde de Nayarit, Manuel Osada. Se estableció la Cámara de Senadores y se inauguró el ferrocarril México-Veracruz. Asimismo, fueron elevadas a rango constitucional las leyes de reforma. Francisco Ignacio Madero González, nacido el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila, México. Fue un empresario político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Tras una intensa campaña política y agotar todos los recursos pacíficos en la lucha por el sufragio efectivo y la no reelección, convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen porfirista el 20 de noviembre de 1910. Con el triunfo de la Revolución Maderista, se logró la renuncia de Díaz y él mismo ocupó la presidencia a través de las elecciones democráticas. Como presidente se negó a la ostentación, al abuso de poder y al autoritarismo. La verdad concuerdo mucho con Francisco porque se levantó en contra de Porfirio, el cual estaba haciendo demasiadas cosas malas y pues le devolvió la democracia a México. Venustiano Carranza nació el 29 de diciembre en Puebla, en 1859. Él fue un político militar y empresario mexicano que participó en lo que es la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Puso su bandera muy alto en lo que es la obediencia a la Constitución y la restauración del orden alterado. Él tuvo muchas aportaciones, lo cual fue la pacificación del país, restauración de infraestructuras devastadas por la guerra. Él promovió la reactivación de la economía e inició una reforma agraria con más de 200,000 hectáreas de tierra.
pero también dos de sus fallas fue que reprimió las manifestaciones obreras y decidió trasladar su gobierno a lo que es Veracruz. Y por esa razón, cuando él se movió a Veracruz, ya a final de su, presidencia, se retiró y expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales y judiciales, pero en Veracruz fue emboscado y fue asesinado. El 2 de diciembre de 1998, Salinas de Gortari asumió la presidencia y terminó en 1994. Carlos Salinas de Gortari inició su gobierno o ganó las elecciones de forma dudosa, debido a una caída del sistema donde al inicio Carlos Salinas de Gortari iba perdiendo por cierta cantidad de votos y luego de repente se cayó el sistema y aumentó, y así fue como quedó. Entonces, al segundo día después de asumir la presidencia, el 2 de diciembre, llevó a cabo el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASCO, y lo que buscaba a un inicio era mejorar la calidad de la escuela. Logró mejorar las escuelas metiendo dinero y presupuesto. También llevó la corriente eléctrica a varios lugares donde no estaba, se construyeron más hospitales, y una de las cosas también importantes que hizo fue el método económico que buscaba modernizar México. Estimuló las exportaciones y también reguló el comercio y la deuda externa. También hizo un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Durante su sexenio se dio la firma del Tratado de Libre Comercio y la privatización del Banco de México. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, se dio la rebelión por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hubo muertes y levantamientos importantes, como la muerte de Colosio y la muerte del Cardenal de Guadalajara. Durante su sexenio también se dio la subasta de teléfonos de México, conocido como Telmex, en una subasta pública donde participaron inversionistas extranjeros y empresarios importantes. Se dio la venta de la gran mayoría de las empresas paraestatales por debajo de su precio y los procesos no fueron muy claros. Durante el sexenio de Salinas de Gortari hubo numerosas muertes y bastantes actos de corrupción. Para México, el nombre de Salinas de Gortari es sinónimo de corrupción. Valentín Gómez Farías nació el 14 de febrero de 1781 en Guadalajara. Gómez Farías fue un político de ideas liberales, diputado en las Cortes Españolas de Cádiz en 1812. Posteriormente se adhiere al Plan de Iguala en 1821 y fue diputado liberal en el Congreso Constituyente en 1822. Dio su apoyo al imperio de Agustín de Iturbide, aunque se enfrentó a él cuando disolvió el Congreso, a favor del Plan de Casamata y la instauración de la Primera República. Elegido vicepresidente de la República, asumió provisionalmente la presidencia en 1832 en ausencia del presidente Antonio López de Santa Anna. Llevó a cabo reformas liberales como la libertad de prensa o la abolición de los fueros y privilegios eclesiásticos. Lideró el proceso de la primera reforma liberal, abolió la pena de muerte, creó la Dirección de la Instrucción Pública y decretó el establecimiento de la Biblioteca Nacional. En 1855 fue presidente de la Junta de Representantes de Plan de Ayutla y al año siguiente presidió el Congreso Constituyente, en el que fue diputado por Jalisco. Mi opinión personal sobre este presidente es que realmente no hizo cosas que ayudaran tanto a la sociedad como otros presidentes y aprovechó de cierta forma la ausencia de Antonio López de Santa Anna. Álvaro Obregón fue presidente de México. En su fecha de gobierno fue del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. En su administración, Obregón hizo lo siguiente. En lo educativo, tuvo el apoyo de Vasconcelos y se fundaron escuelas rurales. Se formaron nuevos maestros y se editaron libros clásicos. Se impulsaron escuelas de artes y oficios. En el ámbito político y militar, se trató de tener un control en todos los partidos políticos y tener un equilibrio en el ejército. Después de 2 años de la presidencia, se logró que los Estados Unidos reconociera su gobierno en el año de 1923, debido a la firma del Tratado de Bucareli con México. Francisco Plutarco Elías Calles fue presidente de México de 1924 a 1928. Fue una figura clave para México, ya que tuvo grandes aportaciones, como en crear instituciones reguladoras, reorganizar el ejército, hizo independiente el movimiento obrero con la Confederación Mexicana y continuó con el reparto agrario de México para crear pequeños y medianos propietarios.
Las decisiones tomadas dieron resultados aumentando la producción y reactivando el comercio. Tuvo grandes aportaciones a la educación, ya que estableció escuelas rurales, restauró la escuela de agronomía, fundó la escuela médico-veterinaria, dirigió escuelas, fue inspector general de educación pública, becas, bibliotecas y escuela para los adultos. Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. En su gobierno destacó la expropiación petrolera, el creado del ejido de Agroméxico, creó más carreteras, creó la Confederación de Trabajos de México y nacionalizó los ferrocarriles entre los años 37 y 38. Fue uno de los mejores presidentes que ha tenido México, más trascendentales en la historia al hacer la gran expropiación petrolera, y pues esa es mi opinión, que es uno de los mejores. Manuel Ávila Camacho fue el presidente electo de 1940 a 1946. Mayor conocido como el Caballero Presidente, ganó por su palabra a favor de la libertad del país. Priorizó una de las cosas que es la Secretaría de la Salud, haciendo la creación del Seguro Social y creaciones de centros hospitalarios. También trató de hacer un movimiento, en vez del socialismo, cambiarlo al capitalismo, uniendo a grandes personas grandes en su periodo, para así unificar más al país. Miguel Alemán Valdés fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre de 1946 hasta el 30 de noviembre de 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la Ciudad Universitaria, UNAM, y con el apoyo de universitarios y abogados de prestigio, los cuales integraron su gabinete. Inició su gobierno con el desarrollo industrial del país y llevó a cabo un vasto programa de obras, caminos, obras de regado, el ferrocarril del suroeste, escuelas y obras portuarias. También su sexenio se caracterizó por la defensa de los derechos laborales, principalmente con los mineros de Pachuca. Adolfo Tomás Ruiz Cortines fue el presidente de México en el periodo que comprendió de 1952 a 1958. Lejos de ser una figura controversial, encaminó a su país por un buen rumbo mediante el empleo de políticas económicas únicas para su época. El 17 de octubre de 1953, el presidente promulgó las leyes que otorgarían los mismos derechos a las mujeres de los que tienen los hombres, para así permitir que las mujeres pudieran emitir el voto y ejercer sus derechos. En su sexenio se construyeron escuelas y caminos, y se considera que su presidencia fue exitosa. Porfirio Díaz estuvo en el poder de 1876 a 1911. En la educación implementaba la filosofía positivista, que esta quería decir que su parámetro principal era la ciencia. En 1891 se promulgó la Ley Reglamentaria de Educación, que esta decía que la educación tenía que ser laica, tenía que ser gratuita y tenía que ser obligatoria para todos. En la economía heredó grandes deudas a México, fue la creación de nuevos impuestos, hubo una época donde los bancos entraron en crisis y pues nosotros tuvimos que sacarlos de esa crisis mediante impuestos. Y el objetivo principal de este presidente era el comercio internacional. También, durante el poder de Porfirio Díaz nació el ferrocarril, así como también promulgó los servicios públicos del Poder Ejecutivo y los dividió en 7 poderes. Hubo una pacificación de la nación, esto quiere decir que también trajo consecuencias importantes como la desigualdad, creando zonas de explotación de indígenas. El positivismo también se utilizó como justificación para las represiones que Porfirio Díaz ejerció sobre las personas que exigían mejor calidad de vida. Benito Juárez fue el presidente número 27 de la República Mexicana. Gobernó del 8 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Dentro de su gobierno hubo grandes avances, como lo fueron las leyes de reforma que separaron la iglesia del gobierno, y esto generó grandes beneficios para la sociedad. Avanzó tanto económicamente como socialmente. Un avance social fue la ley de la libertad de cultos, que permitió a las personas adoptar cualquier culto que quisieran, cualquier religión. Y dentro de la educación también hubo grandes avances, ya que él fue el promotor de la educación laica y gratuita. Bueno,
Benito Juárez también tuvo sus aspectos negativos. Fue considerado como uno de los políticos con más vocación, pero dentro de eso quiso adaptar a México, traer nuevas ideas dentro de México de vidas europeas o extranjeras que aquí no entraban, no encajaban. Y su ambición de poder le ganó, que por eso se sentía dueño de México y se hacía sentir dueño de México, lo que se religió y si no hubiera muerto, hubiera seguido en su poder. Bueno, pues para nosotras Benito Juárez es muy importante debido a que fue un presidente muy preparado y que dejó muchos cambios en México. Gracias a él tenemos un desarrollo bueno en cultura y en lo social, en lo cultural y social, como en la educación, y benefició en varios aspectos, como la implementación de las 7 leyes que dividían el Estado de la Iglesia. El expresidente de México, Miguel de la Madrid, quien gobernó de 1982 a 1988, representa una serie de cambios significativos como el viejo nacionalismo revolucionario, la justicia social, la lucha contra la desigualdad social y otros sustentos ideológicos. De la Madrid pagó 28 millones en deuda externa y sin embargo esta aumentó de 9,000 millones en 1983 a 185,000 millones de dólares. Adolfo López Mateos fue un presidente muy importante y en su sexenio se preocupaba mucho por los trabajadores, por lo cual creó el ISSSTE. Él se preocupaba tanto que no solamente creó el instituto, sino el aguinaldo. Entre otras cosas importantes en las que creó fue parques culturales y espacios para que los ciudadanos estuvieran conviviendo. Aparte de eso, se encargó de modernizar lo que son las vías de comunicación de todo el país, aparte de que luchó para que México fuera sede de unas Olimpiadas, lo cual lo logró. Sin duda, Adolfo Mateos fue uno de los mejores presidentes, ya que estadísticamente se ganó el cariño de muchas personas y sin duda el de los trabajadores. Ordaz fue presidente de México del 1964 a 1970. Entre sus actos más importantes o de mayor relevancia se encuentra la matanza de Tlatelolco, sucedida el 68 y recordada en la nación como un día de luto. Por el contrario a lo que se cree, también Díaz Ordaz le dio un crecimiento a la nación, dándole un PIB que aumentó del 6% al 8%. También fue sucesor cronológico de Adolfo López Mateos y fue antecesor, asimismo, de Luis Echeverría. El 14 de noviembre de 1969 fue elegido como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, triunfando en las elecciones de 1970 y el mismo año, en 1970, hasta el 30 de noviembre de 1966 fue su periodo presidencial a cargo de las consecuencias de la represión oficial del movimiento estudiantil de 1968, conocido como la matanza de Tlatelolco. La administración de Luis Echeverría mostró desde un principio su interés para mejorar el sistema educativo y puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos y aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudios. López Portillo fue presidente de México entre 1976 y 1982. Reformó el sistema tributario mexicano, incrementando los ingresos del gobierno. De su mandato destacaron sus esfuerzos para aprovechar los recursos petroleros de México, y en el plano internacional se distinguió por el establecimiento de relaciones con España, donde se había restaurado la monarquía con el rey Juan Carlos I, y apoyado por Francia trató de impulsar la solución negociada por El Salvador. Al final de su mandato perdió prestigio por la corrupción y la enorme deuda externa contraída por los fuertes préstamos internacionales. Devaluó el peso y la nacionalización temporal de la banca privada. Su sexenio concluyó con una gran crisis económica en el país. Secretario de Educación de 1992 y coordinador de campaña del entonces candidato del PRI a la candidatura que lo convertirá en presidente de la República. Inició su mandato haciendo frente a la crisis económica más severa de las últimas décadas. Durante su sexenio se mantuvo vigente la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otra parte, la oposición logró ganar por primera vez la gobernatura de varios estados y convertirse en mayoría del Congreso. Vicente Fox Quesada, periodo 2000-2006. Aportaciones al gobierno. Creación del AFE.
En el 2001 es creada la agencia AFI, la cual es encargada de los delitos federales y la migración. Se pronunció lograr un acuerdo con Estados Unidos, migratorio, pero pese a los ataques terroristas del 2001 fue imposible llegar a un acuerdo. En la política social, en el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales, tales como becas a estudiantes de escasos recursos a nivel primaria y secundaria. El presidente Fox declaró un acuerdo de implicar una ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos, y sí lo logró. La megabiblioteca José Vasconcelos es considerada la mayor inversión en infraestructura en la administración de Fox. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre del 2006 en el Congreso de la Unión, durando del 2006 al 2012 en el poder. De los actos más representativos de su sexenio está que en la edición del 2013 de la facilidad para hacer negocios en el Banco Mundial, México mejoró 5 posiciones, pasando de la 53 a la 48. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tribunales federales pueden resolver casos de delitos militares contra civiles. Se vivió la inflación más baja de la historia, con acumulación récord de reservas internacionales y de una deuda externa sana. Se invirtieron más de 315 millones de pesos en infraestructura, sobre todo en carretera. Buenos días, compañeros, yo les voy a hablar de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente actual. Tuvo un sexenio del 1 de diciembre del 2012 hasta la actualidad. Y pues bueno, yo les voy a mencionar cosas buenas y malas que hizo durante su sexenio. En cuanto a la educación, pues la reforma educativa, que fue un tema con el que inició su sexenio, y pues sin duda este cambio estructural ha sido muy importante durante décadas. Otra, bueno, en cuanto a la seguridad y derechos humanos, el sexenio ha tenido altibajos en cuanto a la seguridad, pero por otro lado tenemos lo que fue la captura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. No, en cuanto a la economía, aunque Enrique Peña Nieto ha presumido de haber sido el sexenio del empleo durante su sexenio, valga la redundancia, hemos tenido por otra parte lo que fue el gasolinazo, en donde el combustible subió un 20%. Y como consecuencia tuvimos pues protestas sociales. Y pues bueno, en cuanto a la corrupción, que ha sido un tema muy famoso últimamente, ha sido que políticos cercanos al presidente, incluso el mismo presidente, han enfrentado escándalos derivados de acusaciones de corrupción. La evidencia que se mostró anteriormente demuestra la gran historia que tiene México en cuanto a presidentes se refiere. Creo que al terminar este trabajo podemos ser mucho más críticos de las decisiones que toman nuestros gobernantes para el futuro del país. Para finalizar, debemos tomar en cuenta que cada uno de nuestros presidentes tuvo un hogar donde tuvo su primera escuela, se formó como ciudadano con valores y amor por su patria. Si ellos se han equivocado, nosotros debemos también pensar qué es lo que estamos haciendo para mejorar a México.